Bueno, queridos alumnos, vamos a ver este tema de números complejos, que es cómo calcular potencias con exponente natural. La definición dice lo siguiente. Cualquier complejo a la cero es 1, exceptuando, por supuesto, el complejo nulo. Cualquier complejo a la 1 es el mismo complejo y en forma recursiva se define que un complejo a la n más 1 es el complejo a la n multiplicado por el complejo. Como vemos, es similar a la definición que conocemos ya de números reales. Vamos a comenzar primero calculando las primeras potencias naturales de la unidad imaginaria j, que es uno de los complejos más sencillos. Según la definición, j a la 0 tiene que valer 1, a la 1 es sí misma, al cuadrado es menos 1, pero porque ya lo sabíamos de antes, de la definición de lo que era j, que era la raíz cuadrada de menos 1, y j cubo, ¿por qué dice menos j? Porque justamente es el producto de j cuadrado, que es menos 1, por una j más. Ahora, si queremos calcular j cuarta, podemos hacer j cuadrado por j cuadrado o bien j cubo por j. En ambos casos obtenemos 1, j quinta es el anterior por j sexta lo mismo, j séptima también. Como vemos, repetimos lo mismo que había en el primer renglón. Y si así seguimos, va a pasar exactamente lo mismo. Cada 4 elementos se vuelven a repetir. Por eso, si observamos un poquito estos cálculos, ya no hace falta que hagamos más, vemos que todos los que tienen como exponente un múltiplo de 4, que es la primera columna, dan de resultado 1. Todos los que tienen un número más que un múltiplo de 4, ¿se acuerdan de la congruencia módulo 4? Esta sería la clase del 1. En la congruencia módulo 4, el 1, 5, 9, etc., todos estos dan de resultado j. Los que se pasaron 2 unidades de un múltiplo de 4 dan menos 1, y cuando el exponente se pasó 3 unidades de un múltiplo de 4, el resultado es menos j. O sea que podríamos decir que a partir del 3, de mayores de 3, para calcular j elevado a un número natural, va a ser lo mismo que j elevado al resto de dividirlo por 4. Veamos un ejemplo. Si a mí me piden, ¿cuánto es j a la 347? Lo que tendríamos que hacer es ver el 347, ¿qué resto tiene al dividir por 4? Si hacemos el cálculo, el resto es 3. Por lo tanto, va a dar lo mismo que j a la 3, j al cubo, y es menos j. Por eso, solamente conociendo el primer renglón, ya vamos a poder calcular cualquier potencia natural de j. Vamos a hacer este ejercicio. Así practicamos eso y de paso repasamos las otras operaciones. ¿Cómo hacemos para calcular esto? Comencemos. Primero, podríamos simplificar la j que está en el numerador con la del denominador, quedándonos abajo j a la quinta. ¿Cuánto es j a la quinta? Que es justamente lo que habíamos estado viendo recién. J a la quinta daba lo mismo que el resto de dividir por 4 al número 5, es decir, da lo mismo que j a la 1. Ahora, para poder seguir resolviendo, vamos a distribuir la j en el denominador. Nos queda, por un lado, 3j y menos 4j por j es menos 4j cuadrado. Pero j cuadrado valía menos 1. Entonces, el segundo término del denominador es 4. Ahora lo que nos queda por hacer es la división. Para hacer la división, sería conveniente que el denominador lo pongamos primero la parte real, así como lo coloco en este momento. ¿Por qué? Porque la estrategia más práctica era que multipliquemos arriba y abajo por el conjugado del denominador, que en este caso, ¿cuál sería? El 4 menos 3j. No estamos afectando nada porque estamos multiplicando por 1. Pero ¿qué ventaja tenía esto? Que al multiplicar un complejo por su conjugado, que es lo que tenemos en el denominador, era directamente la suma de los cuadrados de sus partes, ¿sí? 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9. Arriba vamos a tener que hacer la propiedad distributiva, ¿sí? 5 por 4 es 20, 5 por menos 3j menos 15j, y bueno, y así con los otros dos.
recordando siempre que cada vez que aparezca j cuadrado, como aquí, es menos 1. Luego juntamos las partes reales entre sí, que es el 20 y el menos 6 da 14, y también las imaginarias, menos 15j, menos 8j, menos 23j. El último paso, ¿cuál sería? Distribuir el denominador, así nos queda bien separada la parte real de la imaginaria de este complejo. Y ahí tenemos el resultado. Ahora, si en cambio nos pidieran, por ejemplo, calcular esto, la potencia quinta, pero no de j, sino de un complejo completo, el 2 más j. ¿Qué hacemos en este caso? Para poder resolver este tipo de operaciones, recordemos el binomio de Newton. Cuando teníamos una suma o resta elevada a la n, era la suma de n más un término, porque ven que arranca de 0, k es igual a 0 hasta n, de los números combinatorios nk por el primer sumando a la n menos k y por el segundo a la k. También recordemos que los números combinatorios se podían calcular de esta manera. Teniendo en cuenta esto, primero veamos un ejemplo más cortito, ¿sí? Una potencia tercera. Si tenemos que calcular 3 menos 4j al cubo, siguiendo esta fórmula de binomio de Newton, sería el combinatorio 3, 0 por 3 a la 3 menos 0 y por menos 4j a la 0. Este es el primer término. En total va a haber 4 en este caso. El segundo es el combinatorio 3, 1 por 3 a la 3 menos 1 y por el otro a la 1. Uno va aumentando y el otro disminuyendo los exponentes, ¿sí? Continuamos de esta manera y el último término es este. Si vamos haciendo los cálculos, ¿cuánto da? El primer término, el combinatorio 3, 0 es 1, 3 al cubo y menos 4j a la 0 es 1. Si así vamos reemplazando cada uno de los combinatorios por su valor y hacemos los cálculos de las potencias, vamos a ir obteniendo estos resultados que les estoy mostrando. Luego, calculando un poquito más, obtenemos así. Y finalmente, agrupando las partes reales por un lado, imaginarias por otro, obtenemos el resultado final, que es este que está aquí. En este caso, era una potencia de exponente 3. Pero ¿recuerdan la que habíamos planteado antes? Esta 2 más j a la quinta, lo podemos hacer de la misma manera. Lo único que necesitaríamos tener los valores de estos números combinatorios. Los valores son estos, que ahora después les digo una manera también práctica de obtenerlos. Pero por ahora tomémoslos ya que están acá calculados. ¿Qué es entonces lo que había que hacer para calcular 2 más j a la quinta, igual que hicimos antes? Ir calculando cada uno de los términos, ¿sí? El primer factor es el número combinatorio, que es de los que están ahí arriba. Después el primer valor, que es el 2 a la quinta, y el otro a la 0, y así vamos a ir viendo cómo los exponentes del 2 bajan, los de j suben. En este caso son estos 6 términos. Luego hacemos los cálculos, por ejemplo en el primer caso 2 a la quinta es 32, 5 por 2 a la cuarta que es 16 da 80 por j, el tercero 10 por 8, 80 y j cuadrado es menos 1, entonces nos queda menos 80, el otro 10 por 4 es 40 y j cubo era menos j, entonces nos queda menos 40j, 5 por 2 es 10, j a la cuarta era 1, así que queda 10, y el último 1 por 2 a la 0 que es 1 y j quinta era lo mismo que j. Y al igual que en el otro ejercicio, tomamos las partes reales, que son estas 3, dan menos 38, y tomamos las imaginarias, que nos da más 41j. Y ahí tenemos el resultado. Ahora, para no tener que estar calculando los combinatorios a través de la fórmula con los factoriales, podemos tener a mano lo que se llama el triángulo de Pascal o de Tartaglia. Tal vez alguno de ustedes lo conoce. Primero les explico cómo se construye. Se toma el número 1 y vamos a hacer un triángulo que siempre en los extremos, inicial y final, tiene unos. Cada nivel tiene un elemento más que el anterior. Ven, este tiene 2. El próximo, 1. El elemento ahora que viene en el medio es la suma de estos dos. 1 más 1, 2. Y el último es un 1, como siempre. Próximo nivel. Acá hay un 1. Sumo estos, me da 3. Sumo estos, me da 3 también. Y 1.
Continuamos. 1 más 3 da 4, 3 más 3 da 6, 4 y 1. Observen que es un triángulo simétrico. A ver este nivel. 1, 5, ahora sumo 4 más 6 que da 10, otra vez da 10, 5 y 1. Estos números, justo los que están en este nivel, son los combinatorios que habíamos usado en el ejercicio anterior. Así uno puede seguir, acá tengo algunos niveles más, este triángulo es infinito. Pero si uno lo construye hasta el nivel que necesite, puede ser de gran ayuda, evitándonos los cálculos con los factoriales, ¿sí? O sea, en este triángulo, ¿qué podemos decir? Que se encuentran todos los números combinatorios. En este caso está hecho hasta el nivel 5, que fue el que usamos en el ejercicio. Y también, a modo ilustrativo, les cuento que hay propiedades muy interesantes en el triángulo este. Por ejemplo, acá tenemos en distintos colores, por un lado toda una fila de unos, luego están todos los números naturales, luego los que están en rosa son los números triangulares, que si quieren busquen para saber qué son. También si vamos sumando las filas, miren lo que se obtiene, que son estos numeritos, las potencias de 2. Esto es fácil de explicar porque sería cuando uno hace 1 más 1 a la n. También si uno pinta de un color los impares y de otro los pares, se forma esta estructura que tiene que ver con un fractal llamado triángulo de Sierpinski. Y muchas propiedades interesantes más, como por ejemplo esta, de diagonales espaciadas que van generando la sucesión de Fibonacci. Muy interesante este triángulo. Bueno, lo importante es que les haya quedado claro cómo calcular las potencias de los números complejos con exponentes naturales.